tardes, compañeras. Hoy le vamos a hablar de un tema muy importante, la pedagogía del siglo XVII y XVIII en la educación. Pero antes de hablar de esta, debemos saber los conceptos básicos que es pedagogía y que es didáctica. La pedagogía es el arte de educar y enseñar, más la didáctica son los métodos, técnicas y estrategias que se utilizan para enseñar. Pedagogía del siglo XVII. Esta fue influenciada por dos corrientes filosóficas que fue la idealista de Descartes y la empírica de Bacon. Aunque ninguno de ellos escribió directamente sobre la pedagogía, sus aportes fueron de gran importancia. Vamos a hablar de otra pedagogía que también hicieron parte del siglo XVII, como es la pedagogía realista de Bacon. Esta busca enseñar comprensión en vez de memorización. Bueno, ahora vamos a hablar de Comenius. Este Stephen Latin fue uno de los mejores filósofos de la historia. Todavía es considerado como uno de ellos. Vamos a hablar también de él. Este fue considerado por la ética y la moral, pero su enfoque fue en la enseñanza más que en su conocimiento intelectual. También vamos a hablar sobre la pedagogía feminista o femenón. Esta era avalada por las mujeres y se consideraba que las mujeres su educación no era válida y que tenían que estar como amas de casa. Pero filósofos influyentes como Ares influenciaron y abogaron porque las mujeres tuvieran una educación igual que los hombres. Vamos a hablar un poco de la educación estatal. La educación estatal se dio en Alemania, especialmente en Rusia. Esto es lo que permitió el desarrollo de la educación estatal, utilizando para fines políticos, como formar ciudadanos obedientes, demostrar competentes para que se tenga una buena educación. La educación estatal permitió el sistema educativo un buen financiamiento del gobierno y del Estado. Este sistema abarcaba toda la educación preescolar hasta la educación superior y tenía como el propósito de proporcionar esas oportunidades y aprendizaje a todos los ciudadanos. Esto es lo que permitió que la ciudadanía fuera un mejor país. Gracias a la educación estatal se pudo hacer de una forma gratuita la educación y se buscó garantizar más que todo que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades para su proceso de aprendizaje y enseñanza. Esto es lo que permitió que la sociedad y la educación mejoraran. Vamos a hablar un poco de la educación nacional. Esta educación nacional más que todo busca transformar la educación, preparar a los ciudadanos para participar del gobierno y considerarlos como sujetos de derechos fundamentales. También la educación en España. La educación en España en el siglo XVII tuvo unos grandes avances, lo que permitió la ilustración de la iglesia como un enfoque de educación. No solo eso, sino que hubo unos movimientos intelectuales que permitió el conocimiento y el pensamiento crítico en esta época. Esto fue lo que permitió esos grandes saberes, esos grandes conocimientos en esa época. Vamos a hablar también un poco sobre la evolución de la educación en las colonias inglesas. En el siglo XVII se vio más que todo esas cosas religiosas, todo lo religioso, esas influencias, esos principios democráticos que permitieron la libertad religiosa a través de la Constitución. Esto fue lo que permitió que la pedagogía experimentara cambios significativos en la historia y en la evolución de las ideas educativas. Estos cambios contribuyeron a la transformación del sistema educativo en muchas partes del mundo. Muy interesante hasta aquí, ¿verdad? Ahora vámonos al capítulo 15. En este capítulo se habla de la pedagogía en el siglo XVIII. En este siglo se dice que la educación tenía diferentes enfoques, es decir, diferentes formas de pensar sobre cómo enseñar. Al principio, algunos creían en la importancia de la razón y los sentidos, otros pensaban que la naturaleza era esencial o fundamental en la educación, y algunos, digamos que abogaban de cierta manera por la idea de que la mente y la intuición eran fundamentales. También habían otras personas que de cierta manera querían mejorar lo que era la educación y la sociedad en general. Hablemos un poco de la pedagogía sensualista, ¿sí?, de Condillac, Diderot y Helvetius, ¿sí? Estos pensadores defendían la pedagogía sensualista. Bueno, se dice que en el siglo XVIII la pedagogía sensualista estaba relacionada más que todo con los sentidos, como ver, tocar, oler, ¿cierto?, que eran muy importantes para aprender. Algunos representantes de esta idea fueron los que les mencioné anteriormente, y aunque no se destacaron de manera individual, digámoslo así, se dice que sus ideas fueron pero muy influyentes gracias a un libro llamado Enciclopedia, que compartía conocimientos de la época como tal. Ahora hablemos un poco de la pedagogía naturalista de Rousseau. Se dice que Rousseau era una figura famosa en aquella época y tenía una idea diferente. Él creía que aprender de la naturaleza era clave en la educación, y aunque no fue un maestro formal, se dice que sus ideas sobre la importancia de conectarse con la naturaleza también influyeron en la forma en la que enseñamos hoy día. Ahora hablemos entonces de la pedagogía filantrópica, ¿sí? Se dice que otra idea influenciada por Rousseau
se llevó a cabo en Alemania a través de un movimiento filantrópico liderado por este personaje, ¿sí? Él creía que la educación era fundamental para la sociedad y hasta hizo algo muy valioso, ¿sí? Recaudó dinero para crear escuelas, libros y hasta un consejo de educación. Dice que su trabajo fue bastante exitoso y fundó una escuela llamada de esta manera, ¿sí? En 1774, y que con el tiempo se dice que se volvió muy popular. Y bien, aquí ya hemos terminado, pero antes quisiera mencionar que ha sido muy significativo, la verdad, estudiar estos capítulos sobre la evolución de la pedagogía en los siglos antes mencionados, ¿sí? Estos temas son realmente muy importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? Ya que nos permite a nosotros como educadores o a los futuros educadores, ¿sí? Comprender de alguna manera cómo la evolución de la pedagogía a lo largo de la historia ha impactado en la forma en la que enseñamos y aprendemos hoy en día, ¿sí? Entonces, eso contribuye para que nosotros podamos mejorar esos métodos pedagógicos y seguir también apoyando lo que es la igualdad, ¿sí? Y el acceso a la educación para todos. Entonces, mil gracias y nos vemos pronto.